Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que ha estado en boca de todos, una noticia que sinceramente nos tiene con la intriga a flor de piel. Como habrán visto en el título, vamos a desgranar todo sobre lo que Halil İbrahim Ceylan ha confesado acerca de Esla Turkoglu. Sí, han escuchado bien. Después de tanta especulación, de tantos rumores que han circulado como la pólvora en redes sociales y en los medios, parece que finalmente tenemos respuestas directas de uno de los protagonistas. Si son fans de estas dos estrellas turcas, si han seguido de cerca su trayectoria, sus proyectos y por supuesto su vida personal, este vídeo es para ustedes. Prepárense para conocer los detalles, las declaraciones que podrían cambiar nuestra percepción de su relación. Y antes de sumergirnos en toda esta información jugosa, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, análisis y las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. El mundo del espectáculo turco, conocido por sus producciones de alta calidad y por generar auténticas sensaciones entre el público, a menudo nos regala historias que van más allá de la pantalla. Y en este caso, la relación entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu ha sido un torbellino de emociones y especulaciones. Ambos actores han conquistado corazones con su talento, cada uno por separado y, para muchos, juntos formaban una pareja ideal. Sin embargo, los rumores sobre su relación, sus supuestas rupturas, sus reconciliaciones y la naturaleza exacta de su vínculo han sido una constante. Hasta ahora, gran parte de lo que sabíamos provenía de fuentes no oficiales, de comentarios en foros, de posts en redes sociales que, si bien podían dar pistas, no ofrecían certeza. Pero hoy, la situación cambia drásticamente. Halil İbrahim Ceylan, el carismático actor que hemos visto brillar en múltiples producciones, ha decidido abrirse y confesar. Y no sobre cualquier cosa, sino sobre lo que realmente ha pasado con Esla Turkoglu, la talentosa actriz que también ha sabido ganarse un lugar privilegiado en la industria. Las declaraciones de Halil İbrahim Ceylan son un terremoto de información, y nuestro objetivo hoy es analizar cada uno de los puntos clave que ha revelado. Vamos a desglosar qué es lo que ha dicho exactamente, cómo lo ha dicho y sobre todo, qué implicaciones puede tener esto para ellos como artistas y para sus seguidores. Se trata de una confirmación de noviazgo, de una despedida, de una amistad profunda. Las posibilidades son tantas como las interpretaciones que hemos hecho hasta ahora. Lo primero que debemos destacar de las confesiones de Halil İbrahim Ceylan es la sinceridad con la que parece abordar el tema. Si bien el tono exacto y las palabras específicas pueden variar dependiendo de la entrevista o la publicación que revisemos, el mensaje general apunta hacia una revelación importante. Ha sido muy común, en el ámbito de la fama, que los artistas opten por mantener su vida privada bajo un velo de misterio. Esto, si bien les otorga cierto control sobre su imagen, también alimenta la curiosidad del público y, en ocasiones, genera malentendidos. En este caso, parece que Halil İbrahim ha decidido romper ese ciclo. Sus palabras, según los reportes más recientes, se centran en aclarar la naturaleza de su relación con Esla. No se trata de negaciones vagas o de evasivas. Se habla de una confesión directa, de asumir la verdad tal como es, o al menos como él la percibe y decide compartirla. Una de las aristas más importantes de esta confesión es la posible confirmación de un romance. Durante mucho tiempo los fanáticos han sospechado que entre Halil İbrahim y Esla existía algo más que una simple amistad o una buena relación laboral. Sus miradas en pantalla, sus interacciones en eventos públicos y hasta sus posts en redes sociales, a menudo cargados de química, alimentaron estas teorías. Si Halil İbrahim ha confesado ahora que sí hubo o que sigue habiendo un romance, esto validaría las esperanzas de muchos seguidores que veían en ellos una pareja perfecta. Imaginen la reacción del público al saber que esa chispa que veían en la ficción, también existía en la vida real. Sería una noticia bomba que sin duda repercutiría en la forma en que sus fans los ven y apoyan. Pero ¿qué pasa si la confesión va en otra dirección? Es también posible que Halil İbrahim haya decidido aclarar que a pesar de la cercanía y la complicidad que a menudo se percibe entre ellos, su relación es estrictamente profesional o de una amistad muy profunda. En el mundo del arte es muy común que los actores desarrollen lazos fuertes debido a las largas horas de trabajo y a la intensidad de las escenas que comparten. La química en pantalla es una habilidad actoral, y a veces esa habilidad es tan convincente que el público tiende a confundirla con la realidad.
Si Halil Ibrahim ha confesado que solo existe una amistad, esto podría ser un alivio para aquellos que quizás se sentían un poco decepcionados por la idea de que su pareja soñada no fuera real. Sin embargo, también podría generar cierto debate entre quienes estaban convencidos de que había algo más. Otro aspecto crucial a considerar es el timing de estas declaraciones. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha llevado a Halil Ibrahim Ceylan a romper su silencio en este preciso momento? A menudo las confesiones de este tipo surgen como respuesta a una presión mediática intensa, a la necesidad de detener rumores que están afectando negativamente su imagen o su carrera, o simplemente porque el artista siente que es el momento adecuado para compartir su verdad. Analizar las circunstancias que rodean estas declaraciones nos puede dar pistas sobre la profundidad de lo que se está revelando. ¿Ha habido algún evento reciente que haya precipitado esta confesión? ¿Se siente presionado por el público, por la prensa o por la propia Esla? ¿O quizás es simplemente una decisión personal de poner fin a la especulación y vivir su vida con más transparencia? Es importante también considerar el impacto que estas confesiones tendrán en la carrera de ambos actores. Si se confirma un romance, esto podría catapultarlos aún más en la popularidad. Las parejas de celebridades a menudo generan un interés mediático adicional, y esto puede traducirse en más proyectos, más contratos publicitarios y un mayor seguimiento por parte de los fans. Por otro lado, si se aclara que la relación es solo amistad, esto podría ayudar a centrar la atención en su talento individual y en sus futuros proyectos, sin la distracción constante de los rumores de pareja. En cualquier caso, la forma en que manejarán esta información pública definirá en gran medida su futuro en la industria. Además de los aspectos románticos, la confesión de Halil Ibrahim Ceylan podría arrojar luz sobre la dinámica de trabajo y la relación profesional entre él y Esla Turkoglu. ¿Han colaborado en proyectos desde entonces? ¿Cómo se llevan detrás de cámaras? La profesionalidad en el set es fundamental, y las declaraciones podrían confirmar si su conexión va más allá de la pantalla y si esa conexión les permite trabajar de manera más fluida y exitosa. Por ejemplo, si han mantenido una amistad sólida, esto podría traducirse en una mayor confianza y entendimiento en futuras colaboraciones, lo que beneficiaría a los proyectos en los que participen. Es fascinante ver cómo una declaración puede desatar tantas ondas. Los fanáticos son increíblemente devotos y apasionados, y cuando se trata de sus celebridades favoritas, cada palabra, cada gesto, cada me gusta o comentario se analiza con lupa. La confesión de Halil Ibrahim Ceylan no es solo una noticia para ellos, es la validación o la desilusión de sus expectativas, la confirmación de las historias que han construido en su imaginación. Es por eso que la forma en que esta información se presenta y se recibe es tan crucial. Para ser aún más concretos, vamos a imaginar algunos escenarios de lo que Halil Ibrahim pudo haber dicho. Podría haber dicho algo como: sí, siempre ha habido una conexión especial entre Esla y yo. Compartimos mucho más que un guión. Hemos vivido momentos inolvidables juntos y nuestra relación ha evolucionado de una manera muy hermosa. No me atrevo a ponerle una etiqueta definitiva en este momento, pero sí puedo decir que es una persona muy importante en mi vida. O por otro lado, podría haber sido más directo: Esla es una colega y una amiga increíble. Tenemos un gran respeto mutuo y disfrutamos mucho trabajar juntos. La química que ven es fruto de nuestra profesionalidad y del guión que nos une. No hay nada más allá de eso. Incluso podría haber habido una revelación más agridulce, como: hubo un tiempo en el que nuestras vidas estuvieron muy entrelazadas. Compartimos momentos preciosos, pero las circunstancias de la vida nos llevaron por caminos diferentes. Agradezco todo lo que vivimos y siempre le desearé lo mejor. Cada una de estas posibilidades nos presenta un panorama distinto y genera emociones diferentes. Lo que es innegable es que la figura de Halil Ibrahim Ceylan se eleva aún más en la atención pública con estas declaraciones. Su valentía al hablar, al exponerse y al compartir su verdad, incluso si ésta es compleja, es digna de reconocimiento. Los artistas que se atreven a ser vulnerables y honestos con su audiencia suelen ganarse un nivel de conexión más profundo y duradero. Y este es sin duda un paso en esa dirección. Para concluir, hemos explorado las posibles implicaciones de las confesiones de Halil Ibrahim Ceylan sobre Esla Turkoglu. Desde la posible confirmación de un romance hasta la clarificación de una amistad profunda, pasando por el análisis del timing y el impacto en sus carreras. Lo que queda claro es que esta declaración
Es un punto de inflexión, un momento en el que la especulación cede paso a la realidad, o al menos a la versión de la realidad que Halil Ibrahim ha decidido compartir. Agradecemos enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Esperamos que la información y el análisis les hayan resultado interesantes y esclarecedores. Ahora nos gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de las declaraciones de Halil Ibrahim Ceylan? ¿Tenían alguna teoría sobre su relación con Esla Turkoglu? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus puntos de vista y debatir juntos. Y si les ha gustado este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan esta información con sus amigos y familiares que también son fans de estos talentosos actores. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuras dosis de entretenimiento, chismes y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.